Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 46 del curso de Teoría de Probabilidad. Bien, continuamos con variables aleatorias continuas bivariadas. Vamos a ver ahora el tema de funciones de variables bidimensionales continuas, para el caso de variables aleatorias continuas. Bien, aquí presentamos el resultado que ya vimos en videos anteriores para el caso de variables continuas unidimensionales. Voy a presentar este resultado porque el tema de hoy es la generalización de este teorema, de este resultado, para variables aleatorias continuas bivariadas. Entonces, este es el resultado que ya vimos para el caso de variables continuas univariadas. Bien, ya vimos este tema. Tenemos aquí que este símbolo, f minúscula subíndice x mayúscula, es la función de densidad de la variable aleatoria x. Y se tiene una variable nueva y, que está en función de la variable aleatoria x. Digamos que aquí la variable aleatoria x es la variable aleatoria original, es continua y que ya es conocida. Aquí conocemos su función de densidad. Y esta es una variable aleatoria nueva, también continua, función de x, la variable aleatoria original. Entonces, se supone que esta función h es monótona. Ello asegura que existe la función inversa. Entonces, de aquí despejando x, usted recordará, obtenemos la función inversa de h. X es igual a h inversa evaluada en y. Bien, entonces, con estas condiciones, el problema es cómo le podemos hacer para obtener la función de densidad de y. ¿Cómo le podemos hacer para obtener la función de densidad de y, que es la variable aleatoria nueva? Bien, ya vimos que esta es la fórmula que nos permite obtener la función de densidad de y. Entonces, este símbolo me representa la función de densidad de la variable aleatoria y, que es igual a esta expresión, usted recordará. Es la función de densidad de x, o sea, esta, evaluada en la función inversa h de y, o sea, en esta fórmula de f minúscula de x, la variable x se sustituye por la fórmula de esta función, de h inversa de y. Y a su vez esto se multiplica por el valor absoluto de la derivada de la función h inversa de y, la derivada de h inversa con respecto a y. Entonces usted recordará que esta es la fórmula para el caso de variable continua univariada. De esta manera obtenemos la función de densidad de y, que vamos a decir es la variable nueva, en función de la variable original, a x. Bien, lo que vamos a hacer en este video es la generalización de este resultado para el caso bivariado. Bien, esta es la fórmula que corresponde al caso de variables continuas bivariadas. Y es la siguiente: si usted compara este resultado con el teorema anterior que presentamos en el apoyo anterior, se puede dar cuenta que pues es la misma idea, Vamos a ver. Este símbolo representa la función de densidad conjunta de las variables aleatorias x y y. Este subíndice x mayúscula representa el vector bidimensional x, y. Bien, y tenemos dos variables aleatorias nuevas, variable aleatoria u, que vamos a llamarle, que está en función de x y y, vamos a llamarle esta función g. U es igual a esta función g, que depende de x y y. Este símbolo que estamos indicando aquí es una fórmula matemática donde en general pues, aparecen las variables aleatorias x y de ahí depende el valor de u, la variable aleatoria nueva. Y tenemos una segunda variable aleatoria nueva, vamos a representarla con la letra v, que está en función también de x y y, pero aquí tenemos otra función, la función h. Este símbolo que estamos indicando aquí representa una fórmula matemática que depende de x y con ello obtenemos el valor de v. Entonces va usted cómo tenemos dos variables aleatorias nuevas, u y v. X y y son las variables aleatorias ya conocidas, vamos a decirle originales, son variables aleatorias continuas. U y v son las variables aleatorias también continuas nuevas. U está en función de x y y con la función g. V está en función también de x y y con otra función h.
Y de tal manera que existe una solución única de aquí para X y Y. Es posible que de aquí se puede resolver X y Y, es decir, encontrar una fórmula de U, en función de U y V que me da el valor de X. Esta función S es una fórmula matemática que se obtiene a partir de este sistema de ecuaciones. Este me forma un sistema de ecuaciones de dos variables. Entonces es posible que de aquí se pueda despejar X y esta es la fórmula correspondiente, y también se supone que de aquí se puede despejar Y con su fórmula correspondiente. Entonces X es la función S de U y V, y Y de aquí se puede despejar, es igual a la función T de U y V. Entonces es una solución única para X y Y. Se supone que existe esta solución única. Entonces, el problema aquí es obtener la función de densidad conjunta de U y V. ¿Cómo le podemos hacer para obtener la función de densidad conjunta de U y V? Bueno, esta fórmula nos dice cómo hacerle. Este símbolo representa la función de densidad conjunta de U y V. Esto es igual a este símbolo, es la función de densidad conjunta de X y Y, es esta. Es igual a la función de densidad conjunta de X y Y evaluada en la función S y en la función T. ¿Qué significa esto? Esta función f de x, y es una fórmula matemática donde aparece la variable x y la variable y. Bueno, en esta fórmula, donde está x se sustituye por la fórmula de la función s de u y v. Y donde tengamos la variable y, eso se sustituye por la fórmula de la función t de u y v. Es lo que significa este símbolo. La función conjunta de x, y se sustituye, x se sustituye por la función s, u y v, y se sustituye por la función t, u y v. Y esto multiplica por el valor absoluto. Este símbolo es un valor absoluto de J mayúscula. Esta es la letra J mayúscula. Por el valor absoluto de J mayúscula, donde J mayúscula es el valor de este determinante. J mayúscula es un determinante. Es el valor de este determinante, es el determinante de esta matriz. El primer renglón de esta matriz son derivadas parciales de x. La primera es derivada parcial de x con respecto a u. Esta derivada parcial se obtiene de aquí, X es igual a s, función de u y v. De aquí derivamos parcialmente x con respecto a u. De aquí se obtiene esta derivada parcial. Y luego de aquí también se obtiene la derivada parcial de x con respecto a v. Y así se obtiene este primer renglón. El segundo renglón de esta matriz es lo mismo, pero con la función y igual a t de u y v. De aquí, de esta función, de esta igualdad, se obtiene la derivada parcial de y con respecto a u, se pone aquí. Y luego de aquí mismo se obtiene la derivada parcial de y con respecto a v, se pone acá. Después de formar esta matriz, se resuelve este determinante, que va a ser un determinante de orden 2 por 2. Y después, al valor de este determinante, usted sabe que un determinante, su valor puede ser positivo, negativo o 0. Aquí se supone que su determinante no es igual a 0. Su determinante no debe ser igual a 0. Entonces después obtenemos el valor absoluto. Lo que tenemos en esta parte que estamos indicando acá es el valor absoluto de este determinante. Se resuelve este determinante y luego se calcula su valor absoluto, que es lo que tenemos acá. Entonces con esta fórmula podemos obtener la función de densidad conjunta de u y v. Aquí tenemos abajo la fórmula correspondiente univariada para este caso. Si usted lo compara, aquí lo coloqué para hacer la comparación, se puede dar cuenta que es exactamente la misma idea. Aquí tenemos la función de densidad de y es igual. Aquí tenemos la función de densidad de u y v, las nuevas variables. Aquí y es la nueva variable. La función de densidad de y aquí es la función de densidad de u y v, el nuevo par de variables aleatorias continuas, es igual. Función de densidad de x, evaluada en la función inversa de h, de y. Y aquí tenemos la función de densidad conjunta de x, evaluada en la función s y la función t. Esta función s, haga de cuenta que es h inversa para la x, despejando x en funciones de u y v. Y esta función t, haga de cuenta que es la función inversa para y en función de u y v. Entonces, vea usted cómo es la misma idea. Aquí en esta función de densidad conjunta de x y y, x se sustituye por su inversa, que es la función s, u y v. Y y se sustituye por su inversa, que sería la función t de u y v. Luego esto se multiplica por el valor absoluto de la derivada de la función inversa con respecto a y.
Entonces, este valor absoluto es el valor absoluto de este determinante. Este determinante, haga de cuenta que este determinante corresponde a esta derivada de la función inversa de h con respecto a y. Bueno, como aquí es una función de dos variables, haga de cuenta que este determinante corresponde al valor de la derivada de esta función bivariada. Entonces, y después obtenemos el valor absoluto de esta derivada, entre comillas. Entonces, vea usted la comparación y prácticamente la misma idea, pero aquí es para el caso bivariado. Vamos a ilustrar cómo se aplica este procedimiento con el siguiente ejemplo. Bien, vamos a utilizar esta función que ya hemos trabajado antes, ¿sí? Y esta función de densidad conjunta de x y y, que ya hemos trabajado antes. Entonces, vea usted cómo aquí x y y son las variables originales que ya conocemos. Ya conocemos su función de densidad conjunta, su rango. Ahora, queremos obtener la función de densidad de esta variable nueva u igual a x más y, la suma de estas dos variables. Quiero obtener la función de densidad de esta variable nueva u, que es la suma de x y y, la suma de las variables originales. Bien, aquí el problema no me presenta una segunda variable nueva, una v. ¿Sí? Pero aquí en este ejemplo trato de cubrir dos objetivos. Primero, ¿cómo aplicar este procedimiento para encontrar la función de densidad univariada de una variable nueva que está en función de las variables originales? Pero también este procedimiento para obtener la función de densidad de u aplica la fórmula anterior. Entonces, pero para aplicar la fórmula anterior necesito una segunda variable nueva, una variable v, una variable nueva. Bueno, esta segunda variable nueva puede ser cualquier cosa. Lo más fácil es que la segunda variable nueva v sea igual a una de las variables originales, que se puede trabajar también en ese caso. Entonces, por comodidad, aquí vamos a definir una segunda variable v igual a y. Esta variable para nosotros, v para nosotros no es de interés. Es nada más para salir del paso y aplicar el método que ya vimos en el apoyo anterior. Nuestro interés está en la función de densidad de u. Esto es lo que nos interesa, no nos interesa v. En este ejemplo, v es una variable que no tiene ningún interés para nosotros y es nada más para salir del paso y aplicar la metodología que vimos en el apoyo anterior. Entonces, u es la función que me interesa, la función nueva, es x más y. Y v, que es una segunda variable que aquí colocamos, pues nada más de paso, es igual a y. Puede ser también v igual a x, lo que usted se quiera. Yo voy a manejar v igual a y. Muy bien. Entonces, de aquí, ahora vamos a despejar a x y a y. Entonces, va usted, ya está despejada y es igual a v. Entonces, si la y de aquí se sustituye por v y despejamos x, despejamos x, encontramos esta fórmula, x va a ser igual a u menos v. Entonces, haga de cuenta que esta es la función s y esta es la función t que nosotros mencionábamos en el apoyo anterior. X es igual a u menos v, sería la función s, y y es igual a v, sería la función t que mencionamos en el apoyo anterior. Muy bien. Necesitamos el jacobiano, se llama jacobiano a este determinante. El valor del jacobiano la vamos a necesitar. Entonces, vamos a ver, esta es la fórmula del jacobiano, es el determinante de esta matriz. El primer renglón es la derivada parcial de x con respecto a u. Estas derivadas parciales se obtienen de aquí. Si derivamos parcialmente x con respecto a u, pues todo lo que no sea u es constante, incluyendo la v. Entonces la derivada de x con respecto a u, pues la derivada de u es igual a 1. La derivada de v con respecto a x, pues v se considera constante, la derivada de una constante es 0. Entonces nada más queda esta derivada parcial de x con respecto a u, queda igual a 1. De aquí mismo obtenemos la derivada parcial de x con respecto a v. En esta derivada, pues ahora la u es constante. La derivada de u es constante, u es constante, su derivada es 0. Entonces la derivada de menos v pues es menos 1. Entonces aquí tenemos el menos 1 y completamos el primer renglón. Ahora el segundo renglón vamos a obtener derivadas parciales de y con respecto a u y luego con respecto a v. Estas derivadas parciales se obtienen de aquí, del despeje de y. Bien, y es igual a v. Entonces su derivada parcial con respecto a u, como aquí no hay ninguna u, pues su derivada es 0. Y la derivada parcial de y con respecto a v, pues la derivada de v es 1, 1 positivo. Y después obtenemos el determinante de esta matriz. Y como es una matriz 2 por 2, usted ya sabrá, su determinante es este elemento por este menos este elemento por este.
1 por 1 es 1, menos 0 por lo que sea es 0, entonces nada más queda 1. El valor de este determinante pues, es igual a 1. 1 positivo. Y su valor absoluto pues coincide, es igual. Uno, pues, como ya es positivo, su valor absoluto pues es el mismo valor, es 1. Entonces el determinante es igual a 1 positivo, el jacobiano, y su valor absoluto pues también es 1 positivo. Entonces el valor absoluto de J mayúscula, el valor absoluto del jacobiano es 1 positivo. Entonces ahora sí aplicamos esta fórmula para obtener la función de densidad conjunta de U y V. Dijimos, es la función de densidad conjunta de X, donde la X se sustituye por la fórmula de esta función S. Entonces esta X de aquí se sustituye por U menos V, es lo que tenemos aquí, más esta Y se sustituye por su fórmula, Y es igual a V, más 1, todo sobre 75. Entonces aquí tenemos esto que estamos indicando aquí, corresponde a esta parte. Que multiplica por el valor absoluto del jacobiano, que es 1 positivo. Bueno, esto multiplicado por 1, pues queda igual. Por eso aquí nos queda igual. Simplificando, vea que se cancela V, entonces queda nada más U más 1 sobre 75. Entonces, esta sería la fórmula en este caso para la función de densidad conjunta de U y V. Vea usted que en la fórmula no aparece V, pero debemos considerarla como la función de densidad conjunta de U y V. Bien, ahora, lo difícil en esta parte es obtener cuál va a ser el nuevo rango, cuál va a ser el rango para las variables nuevas, en este caso para U y V. Entonces, aquí es muy recomendable que usted se apoye con una gráfica, con un dibujo, porque esta es la parte difícil. Cómo conocer, cómo obtener la región del rango para las nuevas variables aleatorias U y V. Bien, aquí tenemos la gráfica de la región del rango para X y Y, las variables originales. El eje horizontal es X, el eje vertical es Y, ¿sí? Y ya sabemos que es un rectángulo, X va de 0 a 5, usted recordará, y Y va de 0 a 3. Aquí pues hice esta gráfica en Minitab, pero no pude lograr que la escala fuera igual en el eje X y el eje Y, no pude lograr que la escala sea igual. Entonces por eso sale un poco rara la gráfica. La escala no es la misma para los valores de X y de Y. Pero bueno, este es el rectángulo, X va de 0 a 5, usted recordará, y Y va de 0 a 3. Esta sería la región del rango para X y Y, las variables originales. Como las funciones para U y V son funciones lineales de X y Y, U es igual a X más Y, usted recordará, y V es igual a Y, dijimos, son funciones lineales. Entonces, para funciones lineales, la región permanece del mismo tipo. Ve usted que aquí es un paralelogramo, la región de X y Y es un paralelogramo. Entonces, para una transformación lineal de X y Y, la región nueva va a seguir siendo también un paralelogramo. Claro, un paralelogramo que ya no necesariamente va a ser idéntico al original, pero va a ser un paralelogramo. Para conocer la región nueva, para U y V, del nuevo paralelogramo, entonces nos apoyamos graficando los puntos, los vértices del paralelogramo original. Aquí tenemos X0 y Y0. Aquí tenemos el nuevo plano. El horizontal, el eje horizontal es para el valor de U. Los valores de U están aquí en el eje horizontal y V aquí están en el eje vertical. ¿Sí? U es el eje horizontal, V es el eje vertical. Bien, entonces, X0 y Y0, colocamos aquí el valor de X0 y Y0, y usted puede ver que U es igual a 0 y V también es igual a 0, lo que significa que este punto que está en el origen se mantiene en el origen en el nuevo plano de U y V. Ahora, este punto, X vale 0 y Y vale 3. X0, Y vale 3, ¿dónde quedaría? Entonces vamos a ver. X0 y Y vale 3, U es igual a 3. Aquí tenemos el eje U, 3. U es igual a 3. ¿Sí? Y V es igual a Y, como Y vale 3, pues V también vale 3. Entonces este punto se proyecta al punto 3,3 correspondiente al plano U y V. Este es 3,3. Este es. Ahora este punto, X es 5 y Y es igual a 0. Si X es 5 y Y es igual a 0, entonces U vale 5. ¿Sí? U vale 5. Y V, como V es igual a Y, pues V vale 0. Entonces este es el punto. 5, 0. Entonces, X5, Y0 queda igual. U5, V0. Y luego este punto,
X es 5 y Y es igual a 3. Si X es 5 y Y es igual a 3, entonces U vale 5 más 3, 8. U vale 8. Y V es igual a Y, pues 3. Entonces es 8, 3, es este punto. 8, 3. En el plano U y V. Entonces unimos estos 4 puntos que siguen siendo los vértices del nuevo paralelogramo. Y esta es la región. Este es el nuevo paralelogramo en el plano U y V. Esta sería la región correspondiente al rango de las nuevas variables aleatorias U y V. Entonces, vamos a tratar de cómo podemos expresar el rango para la nueva función de densidad de U y V. Nos vamos a apoyar en esta figura, que insisto es la región del rango de las nuevas variables aleatorias U y V. Bien, aquí tenemos de apoyo nuevamente la gráfica del nuevo paralelogramo en la región U y V. Recuerde, el eje horizontal son los valores de U y en la vertical los valores de V. Aquí tenemos la fórmula, cómo nos quedó, la función de densidad conjunta de U y V. Nos falta agregar el rango. ¿Para qué valores de U y V es válida esta fórmula? Función de densidad conjunta. Insisto, esta es la parte difícil, cómo obtener el rango para las nuevas variables aleatorias continuas. Bien, si nos apoyamos en este dibujo, observe lo siguiente. Bueno, para empezar, V, que es el eje vertical, el valor de V, pues va de 0 a 3. Creo que eso está muy claro. V va de 0 a 3. V va de 0 a 3. Ahora, el valor de U va de dónde a dónde. El valor de U se mueve en este sentido, como lo estoy indicando aquí en la figura. U es el eje horizontal, entonces el valor de U va de aquí a acá. Observe usted que el valor de U va de este segmento de recta, de este lado del paralelogramo, a este otro lado. Vea usted que el valor de U va de aquí para acá. Entonces, vea usted que el valor de U depende de qué valor tenga V. Entonces, en otras palabras, el valor de U va del punto sobre esta recta al punto sobre esta otra recta. Pero en esta recta de la izquierda, U es igual a V. Y en esta recta de la derecha, V es igual a U menos 5. Estas ecuaciones usted las puede encontrar fácilmente. Se supone que usted ya sabe, dado 2 puntos en el plano, usted ya puede obtener la ecuación de la recta. Usted puede verificar que apoyándose en las coordenadas de este punto y este otro punto, esta sería la ecuación de esta recta, V igual a U. Y apoyándonos aquí en esta otra recta, ese segmento, apoyándonos en este punto y este otro, usted puede obtener que la ecuación de esta recta, que pasa por estos 2 puntos, es esta. V es igual a U menos 5. Entonces, en esta recta, U es igual a V. Y después U va cambiando su valor hasta llegar a esta segunda recta, este segundo lado. Y aquí V es igual a U menos 5. Despejando U es igual a V más 5. De manera entonces que el valor de U va de V a V más 5. Esto se obtiene despejando de aquí U es igual a V. Y si aquí despejo U en la ecuación de esta recta, pues U es igual a V más 5. Entonces, vea usted, por ejemplo, si V es igual a, no sé, si V es igual a 0, recuerde, U es la horizontal y V es la vertical. Si U es igual a 0, entonces, si V es igual a 0, entonces U va de 0 a 5. 0 más 5 es 5. O sea, U va de 0 a 5, que es este segmento. No sé, ahora, si U es igual a 1, por ejemplo, si V es igual a 1, a esta altura, si V es igual a 1, entonces U va de 1 a 6. 1 más 5, 6. U va de 1 a 6. No sé, ahora si V es igual a 2, por ejemplo, 2, entonces U va de 2 a 7. 2 más 5, 7. Y así nos vamos hasta llegar a V igual a 3. Si V es igual a 3, entonces U va de 3 a 3 más 5, 8. Entonces, si V es igual a 3, U va de 3 a 8. Entonces ya con esto queda aclarado aquí la región del rango apoyándonos en esta gráfica. Bien, ahora, pero recuerde, ya con esto ilustramos la aplicación de la fórmula para obtener la función de densidad conjunta de U y V. Aquí en la fórmula no aparece explícitamente V, pero es una densidad conjunta de U y V. Bien, ahora, nuestro objetivo, usted recordará, es obtener la función de densidad de U. Con esta función de densidad conjunta de U y V, ya podemos obtener cualquier cuestión relacionada a esta densidad conjunta de U y V. Entre ellas, de aquí puedo obtener marginales. De aquí puedo obtener la función marginal de la distribución marginal de U. Y también de aquí podría obtener la distribución marginal de V.
En este caso, lo que nos interesa es la marginal de U. Quiero obtener esto, la función de densidad de U, la marginal de U. Bueno, de aquí puedo obtener la distribución marginal de U, pues integrando con respecto a V. Usted ya sabe, como son variables continuas, esto se obtiene integrando. Vamos a integrar esto con respecto a V, ¿sí? Pero la integral va a ser una integral algo complicada porque vamos a integrar con respecto a V. V es el eje vertical. Entonces vamos a integrar con respecto a V, pero vea usted que los límites inferior y superior de V, al hacer la integral, pues depende de cuál es el valor fijo que está tomando U. Depende, por ejemplo, si el valor de U está por aquí, entonces V varía de 0 hasta esta recta. Pero si el valor de V está por acá, entonces si el valor de U está por aquí, entonces V varía pues de 0 hasta 3. Si el valor de U está por acá, vea que el valor de V varía de esta recta hasta 3. Entonces los límites de la integral, al integrar con respecto a V, a esta expresión, para obtener la marginal de U, los límites de su integración depende de qué valor tiene U. Entonces, vea usted, si el valor de U está de entre 0 y 3, si el valor de U está en este tramo entre 0 y 3, entonces V va de 0 a esta recta. Entonces, si integramos esto de 0 a esta recta, pero en esta recta V vale U. Si integramos esto de 0 a U con respecto a V, pues todo esto es constante. Entonces, la integral de 1 con respecto a V de 0 a U pues es igual a U. Es una integral muy fácil. Entonces, quedaría U multiplicando esta expresión. Esta sería la marginal de U siempre y cuando U esté entre 0 y 3. Ahora, si el valor de U está entre 3 y 5, 5 y 3. Si el valor de U está entre 3 y 5, entonces al integrar con respecto a V, V va de 0 a 3. Y la integral de 0 a 3 de U pues va a ser igual simplemente 3 multiplicando por esta expresión. Entonces esta sería la marginal de U siempre y cuando U esté entre 3 y 5. Por último, si U está entre 5 y 8, si está aquí entre 5 y 8, entonces integrando esto con respecto a V, V va de esta recta a 3. O sea, V va de U menos 5 a 3. Integrando sería 3 menos U menos 5, sería 3 menos U y 3 menos 5. Menos por menos es más, quedaría 3 más 5, de ahí sale este 8. 8 menos U, que multiplica a U más 1 sobre 75. Esta quedaría la fórmula de la distribución marginal de U para U igual entre 5 y 8. Entonces, finalmente, esta sería la función de densidad marginal de U. Vea usted cómo la fórmula cambia dependiendo de dónde anda el valor de U. Y siempre y cuando, si U está entre 0 y 3, incluyendo al 3 nada más, esta sería la marginal de U. Si U está entre 3 y 5, incluyendo nada más al 5, esta sería su densidad marginal. Y si U está entre 5 y 8, entonces esta es la fórmula de su marginal. Entonces, con este procedimiento podremos obtener la marginal de cualquier función nueva. Obtenemos la densidad conjunta de U y V, donde una de estas variables pues es una variable nada más de paso para obtener la densidad conjunta, y después obtenemos la marginal de la variable que nos interesa, ¿sí? Entonces, con esto, de esta manera, se puede resolver cualquier otro caso. Claro, esto se puede complicar mucho, bastante, si las funciones de U y V, las variables aleatorias nuevas, no son lineales. Si no son lineales, entonces ya la región del rango, no se cumple esta propiedad que hemos dicho, que se mantiene el tipo de figura de la región del rango, se mantiene si es una función lineal. Si no es lineal, ya se complica mucho obtener sobre todo el rango de las nuevas variables aleatorias. Realmente este es el reto importante en este tipo de problemas, cómo obtener el rango. Cuando son funciones, si U y V son funciones lineales de las X, entonces es relativamente fácil obtener la región de del nuevo rango, porque es relativamente fácil porque se mantiene la figura. Pero si las funciones de U y V no son lineales, esto se complica bastante. Ya para terminar este video vamos a mencionar muy rápidamente las propiedades que ya mencionamos para funciones bivariadas continuas. Y mencionamos rápidamente, si tenemos más de dos variables, una función multivariada con más de dos variables, entonces se complica mucho el manejo, por supuesto, pero las ideas se mantienen, son las mismas. Aquí finalmente vamos a mencionarlas muy rápidamente.
sea un vector aleatorio X de K dimensiones, ¿sí? Tiene K coordenadas, son variables continuas, y su función de densidad es esta, la función de densidad conjunta multivariada de K variables, es esta, vamos a representarla así. Y entonces, esta es una función de densidad conjunta siempre y cuando cumpla estos requisitos. La fórmula de esta función no me debe dar valores negativos, debe ser mayor o igual a 0 para cualquier vector X en el espacio RK. Y la integral total de menos infinito a más infinito para cada una de las variables es una integral también múltiple. Integramos K veces con respecto a cada una de las coordenadas. Toda la integral total de todos los reales de menos infinito a más infinito, todo debe ser igual a 1. Claro que esta integral múltiple se puede ajustar a la región del rango, pero en general así se representa, es igual a 1. Son los mismos requisitos que ya mencionamos antes para el caso bivariado, aquí se generalizan. Y si en este caso quiero calcular la probabilidad de que ocurra un evento A, lo que hay que hacer es resolver esta integral múltiple sobre la región del rango del evento. Es la misma idea, pero aquí claro que ya se complica bastante porque es una integral múltiple, pues se tiene que integrar con respecto a cada una de las K coordenadas. Entonces es una integral múltiple ya más complicada. Y esta integral se resuelve sobre la región del evento. Bien, vamos a mencionar todo esto muy rápidamente. Como aquí también podemos obtener distribuciones marginales multivariadas. Entonces, si quiero obtener la función de distribución marginal multivariada de x1 hasta xn, lo que hay que hacer es resolver la integral múltiple de la función de densidad conjunta original de las K variables con respecto a las variables que no están aquí. Integramos con respecto a x1, integramos con respecto a xn más 1, integramos con respecto a xn más 2, con respecto a xn más 3, hasta llegar con respecto con la variable xk. Entonces, resolvemos esta integral múltiple sobre todo el resto de las variables aleatorias continuas que no aparecen aquí. De esta manera obtenemos la marginal multivariada de x1 a xn. La distribución condicional multivariada también se define igual. La distribución condicional multivariada de x1 a xn, dado el resto de todos los valores, dado xn más 1, xn más 2, etc., x sub k. Entonces, esto se obtiene con este cociente. La función de densidad conjunta de todas las variables desde x1 hasta xk entre la marginal de estas variables que supone que su valor ya es conocido, entre la distribución marginal de xn más 1, xn más 2, etc. hasta xk. Es la misma idea que ya mencionamos antes. Valores esperados, también se resuelve igual. El valor esperado de esta función h de todas las variables aleatorias desde x1 hasta xk, pues se obtiene resolviendo esta integral múltiple. Integramos la fórmula de la función h por la función de densidad conjunta de todas las x. Integramos esto con respecto a cada una de las variables, con respecto a x1, x2 hasta xk. Y esta integral múltiple me da este valor esperado. Siempre y cuando la integral exista, por supuesto. Siempre y cuando esta integral múltiple exista. Bien, distribución acumulada también se mantiene igual, es la misma idea. La distribución acumulada de f mayúscula de x1, x2, xk, pues es la integral múltiple para cada una de las variables desde menos infinito hasta x1, y luego desde menos infinito hasta x2, desde menos infinito hasta x3, etc., desde menos infinito hasta x sub k. Esta es la función de densidad conjunta, que le cambiamos las variables en lugar de x, u's, para no confundirnos con los límites superiores de cada integral, que ya son las x, donde esta f minúscula es la función de densidad conjunta de las x. Ve usted que es la misma idea que ya vimos antes para la distribución acumulada. Por supuesto, aquí también se cumple esta propiedad. Si derivamos esta función, distribución acumulada, si derivamos parcialmente con respecto a cada una de sus coordenadas, de sus variables, nos debe dar la función de densidad conjunta, nos debe dar esta función. Entonces, si derivamos k veces esta función de distribución acumulada con respecto a cada una de sus variables, x1, x2, xk, nos va a dar la función de densidad conjunta. Bien, el concepto de variables aleatorias independientes también se cumple aquí. La función densidad, este grupo de variables aleatorias desde x1 hasta xn son independientes si y solo si su función de densidad conjunta es igual al producto de las marginales de cada una de ellas. Es la misma idea que ya trabajamos antes, ¿sí? Y también aquí se cumple este teorema, esta propiedad que ya demostramos antes.
Si este grupo de variables x1, x2, xn son independientes, si y solo si su función de densidad conjunta se puede factorizar de esta manera. Una función h para x1, una función h para x2, etc. Si se puede factorizar así en todo el rango, donde estas funciones h son funciones cualesquiera. No necesariamente son las funciones marginales de cada una de ellas. Son funciones cualesquiera. Entonces, si la función de densidad conjunta se puede factorizar de esta manera en todo el rango, entonces ya con esto es suficiente para concluir que las variables aleatorias son independientes. Bien. Por último, aquí presentamos la generalización de la fórmula para encontrar la función de densidad conjunta de nuevas variables aleatorias. Entonces tenemos que una variable continua nueva u sub 1 es igual a la función h sub 1 en función de todas las x. U sub 2 es la función h sub 2 función de todas las x, etc. U sub k es igual a la función h en función de todas las x. U sub 1, U2, U3, U sub k son variables aleatorias nuevas. El problema es cómo le puedo hacer para obtener la función de densidad conjunta de estas variables nuevas, U. Bueno, se supone que este es un sistema de funciones 1 a 1, entonces existen las funciones inversas. De manera que de este sistema de igualdades o de ecuaciones, yo puedo despejar x1 en función de las u's. Voy a llamar la función w sub 1. También de aquí yo puedo despejar x sub 2 en función de las u's, u1, u2, uk. Vamos a llamarle función w sub 2. Y así sucesivamente. Se supone que de aquí yo puedo despejar x sub k en función de, en función de las u's. Vamos a llamarle función w sub k. Muy bien. Bien, entonces la función de densidad conjunta de u1, u2, u sub k de las nuevas variables se obtiene de esta forma. Es igual, esta me representa la función de densidad conjunta de las x. Es la fórmula de la función de densidad conjunta de las x, donde la variable x1 se va a sustituir por la fórmula de la función w1, por esta fórmula. La variable x sub 2 se va a sustituir por la fórmula de la función w sub 2. Y así sucesivamente. La variable x sub 3 se va a sustituir por la fórmula de w sub 3, etcétera, etcétera. La variable x sub k se va a sustituir por la fórmula de la función w sub k. Y esto multiplica por el valor absoluto del jacobiano, j mayúscula, valor absoluto del jacobiano, donde el jacobiano, la j mayúscula, es el determinante de esta matriz. El primer renglón son las derivadas parciales de x1 con respecto a u1, con respecto a u2, a u3. Estas derivadas parciales se obtienen de aquí, de esta igualdad que estamos indicando acá. El segundo renglón, de manera similar, son las derivadas parciales de x sub 2 con respecto a x1, a x2. Estas derivadas parciales de x2 con respecto a cada u se obtiene de aquí. El tercer renglón son las derivadas parciales de x3, que se obtiene de esta igualdad correspondiente a x3, etcétera, etcétera. El último renglón son las derivadas parciales de x sub k con respecto a u1, a u2, que salen de aquí, se obtienen de aquí. De esta manera formamos la matriz y después calculamos su determinante. Al valor de ese determinante es el jacobiano. Y después finalmente obtenemos el valor absoluto del jacobiano, el valor absoluto de este determinante. Como usted puede ver, es la generalización de la fórmula que ya vimos aquí para el caso bivariado. Entonces, como usted puede ver, todas las ideas que ya vimos se generalizan cuando son más de dos variables aleatorias, distribuciones conjuntas de más de dos variables aleatorias. Entonces, todos los resultados siguen siendo válidos y se generalizan. Por supuesto, se complica enormemente el manejo matemático, algebraico, todo el aparato matemático, algebraico que hay que trabajar, claro, se complica bastante. Simplemente calcular el determinante de esta matriz. No sé, se imagina una matriz de orden 3×3, de orden 4×4, de orden 5×5, ya es una matriz enorme, cuyo determinante calcularlo pues ya se complica mucho. Claro que se complica bastante el manejo algebraico de todas estas expresiones, pero como usted puede ver, la idea fundamental, básica, se mantiene para todos estos casos. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.